Bienvenidos a tu programa Parte de Ti, el programa de egresados de la División de Vinculación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Inicia este recorrido con nosotros lleno de recuerdos y anécdotas de las que tú eres la pieza más importante. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañan en su programa Parte de Ti, el programa de la División de Vinculación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Mi nombre es Raquel Soto y me da mucho gusto recibirlos esta mañana de viernes, ya que estamos en vivo en Radio Universidad 88.5, para todos los que nos quieran marcar y ponerse en contacto con nosotros. Y también nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, como siempre les digo, búsquenos en Facebook como Egresados UASLP, también tenemos nuestra página de vinculación UASLP y también tenemos Twitter en @UASLP_Vinc de vinculación, en donde pueden encontrar mucho contenido en estas tres páginas que les puede ser de su interés, no solo a ustedes que son partes de la universidad, como estudiantes, como docentes, como toda esta gama de personas que estamos involucradas en la institución, sino también a ustedes que ya están afuera, que son egresados o que tienen un hijo, un primo, alguien que forma parte de esta universidad, pueden estar en contacto con nosotros y encontrar mucha información de actividades culturales, de posgrados, de becas y mucho más que tenemos para ustedes. Entonces no duden en checarnos, en buscarnos y en seguirnos y en darnos like para que estemos en contacto. Esta mañana me da mucho gusto recibir a la licenciada Irma Hernández Ramos, que nos acompaña hoy en vivo, y vamos a platicar de un tema diverso, pero aparte que es de interés para todos nosotros, ya que vivimos en una ciudad que está prácticamente pues industrializada, ¿no? Como se dice en un término muy coloquial, muy común, en donde en los últimos años hemos tenido una gran actividad del sector industrial, y ella nos viene a platicar un poco de esto y un poco de qué se puede hacer también. Irma, qué gusto que estás con nosotros, qué bueno que te animaste a participar. Muchas gracias por invitarme. Bueno, Irma, vamos a comenzar un poco por platicar. Como te decía ahorita antes de entrar, bueno, más bien ahorita que empezamos el programa, esta ciudad pues ha ido cambiando conforme los años y cada vez más han llegado más oportunidades de empresas, de industrias que se han dedicado a distintas labores, pero que tienen, por así decirlo, un tipo de estructura parecida, un tipo de estructura común. Yo sé que tú has trabajado en industria. Tú, bueno, a lo largo de todos estos años y lo que has podido ver, ¿cómo has percibido esta actividad de los profesionistas, de los jóvenes profesionistas de tu área o de distintas áreas al insertarse en la industria? ¿Qué has visto? ¿Cómo lo has sentido tú? Ok, bueno, yo egresé hace aproximadamente, un poco más de 10 años. La verdad ha cambiado muchísimo. Yo recuerdo que las primeras ocasiones en las que iba a buscar trabajo, por mi carrera de por sí ya no hay muchas oportunidades laborales en zona industrial, poco a poco se han ido incrementando. Notaba también que antes en zona industrial contrataban a personas que ya tenían muchísimo tiempo trabajando en otras áreas y por lo tanto en la industria como que se enfocaban a eso, a personas con experiencia. Ahora, gracias a Dios, he notado que las cosas han ido cambiando un poco a poco realmente, pero sí se nota ya la diferencia. Es decir, ahora les da la oportunidad también a chavos que acaban de egresar, lo cual es muy bueno porque permite que entre sangre fresca a la industria. Y realmente, bueno, en los años que yo estuve trabajando en industria sí pasaba mucho eso. No es que se vicie la industria, pero realmente no permite que se permeen ideas nuevas si las personas que están a cargo de ciertos puestos claves en la industria no permiten algún tipo de innovación. Entonces, el hecho de que se esté dando la oportunidad a chavos implica que también debe haber cambios y bueno, creo que eso nos beneficia a todos, o sea, a nosotros como público, a nosotros como profesionistas y obviamente a las empresas. Y aparte también forma parte de un cambio generacional, que es como los famosos millennials también, que hemos platicado, que antes probablemente las carreras en la industria o en cualquier ámbito duraban muchísimos años. La gente tenía la oportunidad también, por qué no decirlo, de durar 10 años, 15 años, 20 años, toda la vida en un solo empleo, y ahora la tendencia es muy diferente. Ahora, y en la industria particularmente, puedes durar 2 años en una empresa y cambias a otra y el cambio es constante. Estaba leyendo que el promedio es de 3 años de que un joven profesionista esté en una empresa. Entonces eso de alguna manera pues a todos nos cambia como en el patrón, como la idea de lo que tenemos de qué es trabajar, que es diferente a lo que tal vez eran nuestros padres o nuestros abuelos, que esperaban tener una carrera pues de toda la vida en un mismo lugar, y ahora pues ya también es diferente. Sí, yo creo que eso es súper importante, pero también
bueno, también te obliga a estar más preparado. Y esa es otra de las cosas que también han cambiado mucho en la industria. Antes era como cualquier persona que tenga experiencia, no importa que no sepa exactamente lo que tiene que ser. Y ahora sí necesitan como personas muy específicas para ciertos puestos. Además, bueno, también por la misma... Siento mucho también de la universidad, que ya los obliga más a hacer prácticas profesionales muchísimo más específicas. No era antes como saca las copias, trae los cafés, porque a mí me tocó verlo. Ahora sí son como que se cuida muchísimo más eso, que el profesionista de verdad esté actuando como un profesionista dentro de la empresa. Entonces, eso... para los chicos, supongo que los hace sentir mucho más capaces al momento de buscar un trabajo, porque ya tienen una expertise muchísimo, digo, igual y no es tan grande, pero sí les permite sentirse muchísimo más seguros al momento de aplicar para alguna vacante. Digo, en mi caso, no nos tocó, no tuvimos prácticas profesionales, no nos obligaban, y la verdad sí vas con muchísimo miedo. Y ahorita ya, la misma universidad o el mismo campo laboral te está obligando a salir a buscar trabajo, incluso antes de salir de la universidad. Entonces, bueno, tiene sus pros y sus contras, pero considero que es bastante bueno en general. Y hace más fácil la transición también, que por si es Sí, es un golpe duro. Es un cambio difícil, y ya teniendo un poco de experiencia o ya estando trabajando, pues la transición es mucho más sencilla, que es algo que hemos platicado mucho aquí en este programa. Irma, bueno, vamos a enfocarnos un poco más al área social. Obviamente, pues por todo el tipo de empresas que están en San Luis y que están llegando cada vez más, pues hay muchas oportunidades también pues para áreas de ingeniería. Por eso también la Facultad de Ingeniería, los egresados de ingeniería pues se han convertido en un sector muy fuerte, muy productivo, económicamente con mucho poder. Sin embargo, también podemos hablar, y es un poco lo que decías, que el área social está creciendo, igual no a la misma velocidad, pero también hay más oportunidades para gente que esté egresando de otro tipo de carreras como administración, economía, comunicación, otras áreas que probablemente antes tradicionalmente no se notaban tan de golpe. En esta misma área se enfoca un poco algo que es muy de tu conocimiento, que era lo que yo te platicaba, que queríamos platicar, que es esta área de responsabilidad empresarial. Platícame, Irma, ¿de qué se trata? ¿De qué es la responsabilidad empresarial? Bueno, los conceptos de responsabilidad social empresarial no se han unificado como tal. Yo creo que esa es una de las desventajas y de las ventajas que tiene este concepto. Es decir, algunos expertos se enfocan nada más al valor económico, al hecho de que, no sé, se deduzcan impuestos a las empresas que hacen labores sociales, a el concepto de lavado de imagen pública, al hecho de que cumplan con ciertos requisitos en la materia laboral con sus trabajadores. Entonces todavía no se han unificado. Creo que cada uno de los expertos puede defender exactamente el eje del que está hablando. Desde mi punto de vista, la responsabilidad social empresarial es aquella que se encarga, más bien de la que la empresa se encarga de alguna manera de regresar el beneficio económico que obtiene de la sociedad, pero lo regresa a la sociedad de otra manera. Es decir, lo puede regresar, no sé, por ejemplo, empresas grandes que se encargan de, que tiran desechos tóxicos, lo pueden regresar de alguna manera al medio ambiente, con reservas naturales, con plantación de árboles. Otras empresas, no sé, que rolan muchísimos turnos, no les dan tanta oportunidad de convivir a sus trabajadores con sus familias, les hacen eventos grandes, les dan prioridades al momento de, no sé, de elegir horarios a las mujeres. Hay muchísimos tipos de responsabilidad social. Considero que una buena empresa debe enfocarse a todos estos aspectos, o sea, al medioambiental, al social y al laboral. Pero tampoco puede perder de vista el valor económico, porque realmente la responsabilidad social para nosotros los mexicanos sí es muy importante. No es lo mismo que tú compres a una empresa que ya está acusada de, no sé, a las mineras, por ejemplo, que realmente últimamente se han estado viendo quemadas por como todo una mala reputación. Exactamente. Entonces, los mexicanos siempre lo tenemos presente, o sea, cuando vamos a alguna minera siempre estamos, no, es que contamina, es que el pueblo, es que no sé qué. O sea, realmente para los mexicanos es algo muy importante. Entonces, pues sí, considero que para que una empresa sea considerada responsable socialmente, sí debe abarcar el aspecto económico, el aspecto social, el aspecto laboral, pero sin perder de vista también el aspecto de reputación, porque al fin y al cabo es un factor clave en el momento de la percepción del producto o del servicio para
un consumidor. Y ahí es donde entra un poco de lo que estábamos platicando antes, de cómo este profesionista del área social se inserta justamente a trabajar en esta área, que se trata de lo que tú ya decías, de limpiar un poco la imagen, o tal vez no limpiarla, sino generar una buena reputación y regresarle a la sociedad un poco de lo que le ha dado, que además, como bien sabes, pues es una tendencia, esta tendencia va en aumento. ¿Tú cómo has percibido, cómo te has dado cuenta, cómo sabes que los profesionistas de las áreas sociales se han podido integrar o se han ido integrando? Porque también hay que mencionar que hay empresas que llevan haciéndolo ya años y hay empresas que el año pasado lo acaban de implementar. Entonces, cada vez los profesionistas pues se van integrando o se van moviendo según sus áreas de conocimiento. ¿Tú qué has visto en referente a este tema? Ok, bueno, aquí en México es relativamente nuevo. El concepto de responsabilidad social como tal nació en 1950 más o menos, aunque las actividades filantrópicas ya se habían hecho desde antes. Cabe mencionar que es muy diferente la filantropía de la responsabilidad social. La filantropía es solamente lo que el empresario quiera dar y pues la sociedad se debe dar por bien servida. Y la responsabilidad social no. La responsabilidad social también abarca requisitos que el mismo gobierno pide para que unas empresas se establezcan en cierto lugar. Aquí en San Luis Potosí hay muchísimas empresas y considero que todas la están manejando de alguna manera más o menos novedosa, o sea, como que todavía no saben exactamente qué es, no saben exactamente qué actividades realizar y por lo tanto tampoco se les da seguimiento. Responsabilidad social como tal no es nada más vamos a plantar 100 arbolitos o vamos a hacerles una fiesta grande o todas las mujeres tienen su hora de maternidad en caso de que sean mamás, etcétera. Responsabilidad social no es eso, también tiene que darle un seguimiento, es decir, vigilar que esos arbolitos de verdad crezcan, que de verdad sean cuidados, que las mujeres de verdad se sientan cómodas en sus áreas laborales o los hombres también en su caso. Entonces, en San Luis Potosí, en las empresas en las que yo he laborado, ya tenían establecido este programa de responsabilidad social. El problema, considero yo, es que lo abarcaba el área de recursos humanos. Entonces, responsabilidad social era importante 1 o 2 veces al año, 1 o 2 semanas, 2 o 3 días. Y la persona que se encargaba de eso realmente no se encargaba del programa completo de responsabilidad social, siempre tenía otras actividades. En mi caso así me tocó, o sea, eran 2 o 3 actividades al año muy fuertes, muy respaldadas por la empresa, pero nada más. Entonces, considero ahí que es un área que hay que explotar para los expertos sociales, en mi caso el área de comunicación, porque somos los que tenemos las estrategias para que estas actividades permeen, para que les den un seguimiento, para que de verdad sean importantes y trascendentes, no nada más para la empresa, sino también para las personas que son beneficiadas. No sé, por ejemplo, hay algunas empresas que hacen como clínicas comunitarias, pero no les dan el seguimiento. Entonces, ok, sí, la inauguración es bonita, pero si no se les da el seguimiento, realmente no es responsabilidad social. Y si las personas que podrían ser beneficiadas por esta, no sé, clínica, pues tampoco les sirve mucho que esté el edificio hueco. Entonces considero que aquí en San Luis Potosí ya falta muchísimo para que las empresas de verdad se comprometan más allá del evento como tal, más allá del lavado de imagen o de generar una buena reputación. Sí es importante que se comprometan a dar un seguimiento a cualquier actividad que tengan y el experto en áreas sociales considero que es la persona idónea para hacerlo. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros cuando tenemos conocimiento de causa con respecto a la sociedad sabemos o tratamos de entenderla para saber qué necesita. No es nada más como el ingeniero que es, bueno, o sea, sí, planto tantos árboles para compensar la huella de carbono, pues sí, pero realmente no sabe dónde, no sabe cuántas personas se ven beneficiadas, no le da este aspecto humano a la responsabilidad social, que es una de las principales razones por las que nació. Entonces sí considero que el experto en sociales es la persona ideal para esto. Y que cada vez, como bien dices, pues va en aumento. Entonces es una buena área de oportunidad para ponerse las pilas y checar qué puede hacer, qué puede haber, que muchas veces es complementaria a otro tipo de áreas también. Así es, y no nada más para nosotros como profesionistas, también para las empresas. Creo que México en este aspecto se ha quedado muy atrás en cuanto a algunos países de Latinoamérica. Estamos abismos de alcanzar a los aspectos jurídicos que enriquecen la responsabilidad social en España o en Estados Unidos. O sea, allá sí se les piden, bueno, infinidad de requisitos para instalarse en Islandia, y aquí en México pues realmente, por lo que yo he notado, he investigado, no hay tantos requisitos, es cumplir con lo mínimo. Entonces también las empresas deben responsabilizarse mucho más allá de lo que el gobierno les pide. Si tienen que tratar de equiparar lo que hacen en otros países.
Y aparte también, o sea, aparte de que sea un requisito del gobierno, también que sea una demanda de la sociedad, Claro. como bien dices. No, yo si soy tal vez empresario, pues debo de estar consciente de que debo de colaborar, de regresar un poco a mi entorno y bueno, obviamente siendo una transnacional con políticas más establecidas, pues tener muy claro que también el entorno es el que me está ofreciendo esta oportunidad de expanderme y de crecer y las facilidades también, porque también hay que decirlo, muchas de las empresas o de la industria que se ha desarrollado es porque tienen muchas más facilidades que en otros lados probablemente. De hecho, aquí en San Luis, bueno, ya hemos escuchado casos al por mayor de cuántas facilidades se les dan para instalarse, entonces creo que lo justo es que sí, que las mismas empresas regresen algo a la sociedad de manera constante, no nada más 1, 2, 3 días a la semana o al año, o sea, que sí sea algo constante tanto para sus trabajadores como para las personas que viven cerca. Hay algo que se le llama grupos de interés en responsabilidad social, que son varios tipos de públicos, o sea, tu público no nada más es la persona que trabaja contigo, no nada más es el que te compra o tu servicio, tu producto, también son los proveedores, son los accionistas, o sea, realmente la responsabilidad social tiene que abarcar todos estos aspectos para ser considerada realmente responsabilidad social, no nada más filantropía, no nada más ayuda ocasional. ¿Qué beneficios trae un buen programa de responsabilidad social? Bueno, primeramente que los trabajadores se sientan comprometidos con la empresa. Se han hecho varios estudios en los que se muestra que un trabajador se siente mucho más cómodo cuando ve que la empresa es ética, que es responsable con la comunidad en la cual se desarrolla, porque si es ética y responsable con la comunidad en la que se desarrolla, pues también va a ser ética y responsable con ellos mismos, con los trabajadores. También, bueno, obviamente no lo podemos negar, la imagen pública de este tipo de programas es muchísima, bien llevada a cabo, establece interacciones y vínculos con los diferentes grupos de interés, con los diferentes públicos y permite que sea mucho más cercana la relación que existe entre ambos. Entonces considero que son los principales. Obviamente si cumple con todos los requisitos de gobierno, bueno, no va a tener problemas, evita multas, etcétera. Un ejemplo que me pudieras dar de alguna empresa que haya sido exitosa en ese rubro, no necesariamente de San Luis o de México, sino algún caso de éxito como para aterrizarlo más, o sea, para quien nos escucha diga, bueno, igual lo googleé y diga, mira, de esto se trata, esta empresa lo logró hacer bien. Ok, bueno, voy a hablar de alguna empresa en la que trabajé, que fue Grupo Bimbo. Bueno, esta empresa considero yo que es una de las que mejor lo está llevando, creo que todavía le falta muchísimo para lograr lo que se ha logrado en otros países, pero aquí en México, por ejemplo, tiene muy claros sus grupos de interés, les responde de diferentes maneras, interactúa con ellos en redes sociales, realiza programas de responsabilidad social y tiene lo que se llama marketing social, que significa que toda su publicidad debe estar enfocada a respetar los valores de la sociedad en la cual se encuentre. Sí le falta muchísimo, obviamente, por todo el aspecto de alimentación, en cuanto a las cantidades, etcétera. Sí le falta muchísimo, pero considero que ha sido parteaguas, sobre todo porque realmente es una empresa joven aquí en México, es completamente mexicana y pues partió desde cero, no es como otras transnacionales que tienen su programa de responsabilidad social y ven que se puede aplicar aquí, que no. O sea, ellos sí realmente han trabajado desde cero. Les falta muchísimo, pero considero que pues va por el buen camino. Solamente les falta exactamente eso, hablar de responsabilidad social como tal y no como parte de recursos humanos. Obviamente, bueno, me parece que el año pasado ganó BMW también, al premio internacional de empresa socialmente responsable, obviamente por el manejo correcto de residuos, cómo se sienten los trabajadores dentro de la empresa, el compromiso con el medio ambiente, las reglas jurídicas con las cuales ha cumplido. También es un muy buen ejemplo. Y que aparte, como bien dices, trae muchos beneficios de querer trabajar ahí y aparte de no querer irse. O sea, es un beneficio que va y viene, va de las dos vías, dan y reciben. Entonces, pues también es muy muy útil para no solo para los empleados, sino para el empleador. Sí, claro, porque la rotación de personal es un problema, como habíamos comentado hace un momento, que realmente se está dando. O sea, antes querías quedarte en una empresa por años, infinidad de años, las que tuvieras o hasta que te jubilaras. Y ahora realmente el tipo de clima organizacional que se vive en las empresas es como... Aguantas un año para conocer, aguantas otro año porque ya te sientes cómodo, pero el tercer año estás buscando qué hacer y la verdad no es bueno tampoco para las empresas estar capacitando cada 3 años o cada 4 a la persona para una misma labor. O sea, realmente su trabajo debería ser tenerlos contentos para que no se vayan en caso de que sea un buen elemento, cabe mencionar. Irma, ¿cómo crees que influye un poco la vigilancia a través de los medios digitales sobre las acciones de las empresas respecto a lo que llevan a cabo? O sea, muchísima. O sea, actualmente
con las redes, las quejas, las réplicas, las denuncias son al momento. Y no hay forma en la que se echen para atrás las personas que lo hacen, porque ya hay capturas de pantalla, etcétera. Antes, pues, a lo mejor alguien se quejaba en el periódico, a lo mejor salía en un buen lugar en el periódico y con una buena cantidad de palabras, o etcétera. Pero ahora ya no es así. Ahora realmente, tienen la oportunidad de ser escuchados, y las empresas que realmente son empresas socialmente responsables tienen redes de contacto. Entonces, los taguean, los etiquetan, etcétera. No hay forma en que se echen para atrás que no son ellos. Entonces, esto obliga a las empresas a dar una respuesta inmediata. El que sea una empresa responsable no quiere decir que no cometa errores, o no quiere decir que haga actividades que pudieran ser consideradas malas, pero lo va convirtiendo en empresa responsable cuando es capaz de responder a este tipo de quejas o denuncias. Entonces, esto nos va educando. Creo que es algo muy interesante porque nos permite educarnos mutuamente. La empresa se tiene que educar a que debe cumplir con ciertas normas sociales, y la sociedad también se educa que tiene que denunciar. Entonces, es lo que tú comentas. Si la sociedad no se pone las pilas no nos ponemos las pilas para exigir al sector empresarial lo que nos debe dar, pues no lo van a hacer ellos por su propia cuenta, aunque debería ser así. Entonces, pues es un canal de dos vías, como así decíamos. Es, sí, realmente yo creo que ha ayudado mucho, ha permeado mucho, ha hecho perder mucho también a las empresas, porque pues obviamente cosas que antes no se denunciaban y que tardaban 10 años en verse, ahora se ven en 5 segundos, pero creo que es parte de una educación mutua. Y aparte, justamente esto, que la responsabilidad social empresarial puede ser un buen camino para limpiar, por así decirlo, esto, o para prevenir, o para incluso subsanar. Si hay una denuncia, o si no, se puede responder que se están haciendo ciertos programas o ciertas actividades que están respondiendo a esta queja. Como bien dices, pues no son perfectas, pero es un buen camino. Irma, tú que ya habíamos hablado de que los profesionistas del área social son los indicados para introducirse en este tipo de áreas, pero más concretamente, ¿tú qué tipo de profesionistas sientes que podían funcionar? ¿Qué tipo de carreras, por así decirlo, así en un ejemplo abierto? Considero obviamente que los licenciados en comunicaciones, administración creo que también tiene la capacidad para hacerlo, quizá alguien en ciencias sociales en general, pero sí considero que estas dos carreras son las más adecuadas. Porque, bueno, primero porque hablábamos de la interacción que existen con nuestros diferentes públicos o nuestros diferentes grupos de interés, porque no a todos nos importa lo mismo. Mercadotecnia también podría ser. Claro, también, pero el problema de la mercadotecnia, considero, es que se van a enfocar más al consumidor como tal. Digo, no conozco la carrera en sí, pero considero que se enfocarían más al consumidor, al cliente. Y no olvidemos que la responsabilidad social tiene que abarcarlo a todos. O sea, no te puedes considerar una empresa socialmente responsable si tu proveedor tala sin permiso, si tu proveedor tira basura donde se le da la gana. O sea, realmente una empresa responsable involucra a todos. Entonces considero que igual y con cierta capacitación, no sé, podría haberlo. O sabes que también podría funcionar un buen equipo. Exacto, yo creo que es un equipo multidisciplinario. Sí. Que aparte volvemos al mismo punto, una tendencia de las áreas laborales, que trabajemos las carreras en conjunto. Ya no estamos tan divididos como antes, ahora tenemos que trabajar en conjunto. Entonces igual alguien de mercadotecnia, alguien de comunicación, alguien incluso de psicología, un ingeniero medioambiental, sí, toda supuesto. Esta gente se puede dedicar en un equipo para sacar estos resultados adelante. La responsabilidad social empresarial abarca demasiados aspectos, varios ejes clave que sí considero que deberían ser, es muy buena idea, debería ser un grupo multidisciplinario, y de esa manera alguien se enfoca cada uno, pero sí debería haber alguien que los coordine. Obviamente tiene que coincidir con la línea de responsabilidad social que tenga la empresa, pero en la medida de lo posible que sí fuera multiacadémico también, tanto el equipo como la forma en la que se va a abarcar la responsabilidad social en una empresa. Y que aparte, como siempre, cuando las cosas empiezan, tienen muchas más áreas de oportunidad. Tienen mucho más oportunidad de que ahorita quienes nos escuchen y quienes de repente no supieran de qué se trataba o estén interesados en trabajar en la industria, digan, no, pues es que yo soy administrador y ya hay muchísimos administradores, hay áreas que todavía no están siendo abarcadas, entonces pueden animarse. De hecho, es muy chistoso porque cuando yo empecé a trabajar en industria, en mi caso, no sabían que sea un comunicólogo, realmente sobre la marcha se van viendo, o sea, los campos de trabajo ahí están, pero ni las mismas empresas saben que hay. Entonces, si las empresas no saben, pues nosotros menos. Pero solamente insertándonos vamos a poder proponer algo.
Entonces es un buen momento y es una buena oportunidad. Así es. Y si les llamó la atención esta área, no duden en buscarla. Ahorita hay muy buenas oportunidades para que las chequen. Hay muchas bolsas de trabajo. Pueden checar nuestra propia bolsa de trabajo de la universidad y ahí pueden encontrar muchos más resultados. Irma, se nos acabó el tiempo, se nos fue rapidísimo como siempre, pero te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros. Gracias por invitarme. Y también les agradezco mucho a ustedes que nos hayan sintonizado. Recuerden que los esperamos la próxima semana para seguir platicando más de nuestra universidad. Mi nombre es Raquel Soto, hasta la próxima. Esto fue Parte de Ti. Te agradecemos el habernos sintonizado y te invitamos a que nos acompañes en nuestra próxima emisión, donde tu participación es la parte más importante en este recorrido.